Amigas y amigos, compañeras y compañeros antorchistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Perdida en el mar de la propaganda electoral y un tanto relegada por los medios, también volcados a los problemas del proceso del 6 de junio, pasó casi inadvertida una noticia trágica que quiero compartir hoy con ustedes. El viernes 4 de junio, 7 trabajadores de la minera Micaran, ubicada en la comunidad de Rancherías del municipio de Musquis, Coahuila, perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido al interior de la mina mencionada, dedicada a la extracción de carbón mineral. El asunto tiene relevancia no solo por tratarse de la vida de 7 trabajadores que ganaban el sustento diario de sus familias en ese fatigoso, insalubre y siempre peligroso oficio de escarbar en las entrañas de la tierra, sino también porque murieron en trágico accidente, uno más de los muchos que suelen ocurrir con frecuencia en las minas mexicanas, consideradas algunas entre las más inseguras del mundo, sin que nadie haga nada serio para remediarlo. Alberto, único testigo sobreviviente que perdió a su padre Gonzalo de 55 años en el percance, cuenta así lo ocurrido. De repente llega un compañero que andaba con nosotros, pero más abajo, fue y nos avisó que se había reventado una mina vieja, que el agua ya venía y nosotros no le creímos. De pronto, según Alberto, comenzaron a ver cómo se iba inundando el lugar en que se hallaban y fue en ese momento que salieron corriendo, pero la furia y la velocidad del agua los alcanzó. Haz de cuenta una cascada recio, zumbaba el agua, dice Alberto. Cree que su padre fue arrastrado por la fuerza de la corriente que se formó en el túnel, ya que su muerte fue instantánea y presentaba golpes en todo el cuerpo. Estos son los hechos. Del relato de Alberto, alguien pudiera colegir que la culpa del saldo mortal es de los propios trabajadores, por no hacer caso a la oportuna advertencia de su compañero. Por eso, vale la pena acercarse un poco más al problema. Así podremos darnos cuenta de lo que realmente ocurre en toda la industria minera del país, en particular de la tupida red de intereses y complicidades que se ocultan detrás de tragedias como la de Musquis, que, como ya dije, está lejos de ser una rareza. La primera pregunta que surge en este caso es si la amenaza que representaba la mina vieja que se reventó era conocida por la empresa y por las autoridades, es decir, si el accidente pudo evitarse o no. Y si la respuesta es que sí era evitable, ¿quién o quiénes tenían la responsabilidad de hacerlo, tomando a tiempo las medidas preventivas correspondientes? Sobre si el peligro era o no conocido, contamos con el testimonio de la señora madre de Pedro, uno de los trabajadores fallecidos. Ella asegura que ya habían denunciado las malas condiciones de la mina ante el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Con apoyo de la Asociación Civil Pasta de Conchos y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, dice, le hicieron llegar una carta acompañada de fotografías tomadas con fecha 12 de octubre del año pasado, solicitándole su intervención en virtud de que la empresa tiene un contrato firmado con la Comisión Federal de Electricidad por valor de muchos millones de pesos. En esa carta detallaban: no hay agua potable para los trabajadores que laboran bajo tierra. Tienen que usar tenis porque la empresa no les proporciona botas adecuadas.
No hay equipo de seguridad, no hay consola para medir el nivel del gas tóxico, ni botiquín, ni extinguidores, ni ventiladores, ni autoescatadores. Los trabajadores no sabían si estaban afiliados al Seguro Social y si contaban con servicio médico o no. Esto se debe, dice la declarante, a que durante décadas se ha permitido que los empresarios operen sin cumplir con la ley. Muchos incluso no cuentan con el permiso correspondiente y coyotean el carbón en minas clandestinas. El problema, pues, sí era conocido y el accidente fatal sí pudo evitarse. Respecto a quién tenía el deber de corregir las fallas, a cualquiera se le ocurre de inmediato que debe ser el dueño de la empresa. A este respecto, Napoleón Gómez Urrutia, líder minero de muchos años, actual senador morenista y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del propio Senado, declaró el 4 de julio de 2020 que la actividad minera es una de las más riesgosas y en la que los bajos salarios y las precarias condiciones laborales prevalecen en la mayor parte del orbe y en la que México no es la excepción. Más adelante, recordó que en los últimos 15 años se ha registrado la muerte de al menos 3.700 trabajadores del sector minero, debido a la falta de condiciones adecuadas de seguridad e higiene por parte de algunas empresas. Y enseguida explicó, en la mayoría de los empresarios mineros predomina una visión mercantil de la salud laboral. Se evalúa el problema por el costo y no por los valores humanos, por lo que los muertos y heridos ocurren día a día en las minas del país. Resulta imprescindible que se garanticen condiciones seguras en el oficio más peligroso que representa la minería. Gómez Urrutia es probablemente el hombre que mejor conoce la situación del sector minero del país. Sus afirmaciones, pues, no pueden ponerse en duda. Los empresarios son los primeros responsables de la seguridad de los mineros, pero se niegan a invertir su dinero en asegurar la vida de los trabajadores porque afectaría sus sagradas utilidades. Total, pobres es lo que sobra en México y en el mundo. Es sorprendente, en cambio, que Gómez Urrutia denuncie tal actitud como si fuera una excepción, como si fuese algo que solo ocurre en el sector minero. Y no es así. Ya va siendo hora de que todos entendamos que los inversionistas no arriesgan su capital en un negocio porque quieran crear empleos para los desocupados. Tampoco porque les preocupe la gran desigualdad y pobreza que genera su insaciable apetito de acumulación de riqueza. El capital es dinero que produce más dinero a sus dueños gracias al trabajo de los obreros, a costa de su salario, su bienestar y su salud. Esto ocurre siempre y en todas partes, y no puede ser de otro modo, porque sin eso el capital acabaría desapareciendo. El capitalista es el amo del capital en teoría. En los hechos es su servidor, su esclavo encargado de ejecutar todas las operaciones indispensables para que el capital viva y engorde a cambio del elevado nivel de vida que le proporciona. El capitalista, dijo Marx, ya no es un ser humano, sino la personificación del capital. Es el capital personificado. Y de ahí su inhumanidad, señalada por Gómez Urrutia. En el cumplimiento exitoso de su tarea, el capitalista encuentra en la política y los políticos unos auxiliares muy valiosos
razón por la cual promueve y financia sus campañas electorales. Entendido todo esto, queda muy claro que dejar la mejoría del nivel de vida, de las condiciones de trabajo y el cuidado de la seguridad y la vida de los mineros en manos de los empresarios, en manos del propio capital minero personificado, es un disparate o una irresponsabilidad equivalente a poner la iglesia en manos de Lutero. O para valernos de un refrán más nuestro, es lo mismo que dejar la cantina al cuidado de un borracho consuetudinario. Por tanto, resulta obvio que tales obligaciones tienen que ser en igual medida, por lo menos, responsabilidad del Estado, del gobierno y los funcionarios encargados del funcionamiento legal y eficiente de las empresas, incluidas las empresas mineras. Resulta inaceptable por eso que Gómez Urrutia se limite a lamentar la muerte de los mineros y a expresar un buen deseo. Resulta imprescindible, dice, que se garanticen condiciones seguras en el oficio más peligroso que representa la minería. Sí, correcto, es imprescindible, pero ¿quién tiene que hacerlo? ¿Y por qué no señala concretamente a los responsables? ¿Y su sindicato? No debe ni puede hacer nada para corregir los problemas o la falta de acción de las autoridades. Así planteado el asunto, parece una simple maniobra para fingir que se cumple sin cumplir con aquellos a quienes se dice representar. Es verdad que Gómez Urrutia hace otro señalamiento importante. En el caso de nuestro país, dice, desde diciembre pasado, se entiende que de 2019, presenté un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado, para solicitarle al gobierno federal remitiera a esta Cámara el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a seguridad, salud e higiene en minas, para que fuera ratificado, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. Según el senador, este mecanismo permitiría promover una ley que obligara a las empresas a cumplir todas las medidas de seguridad e higiene, o se harán acreedoras a las sanciones que correspondan, incluso el riesgo de cancelar una concesión. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo publicó hace tiempo el documento signado como C-176 y titulado Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas 1995. Su redacción delata manos expertas porque incluye medidas rigurosas, complementarias y suficientes para mejorar radicalmente la seguridad de las minas del mundo y evitar las muertes como la de los mineros ahogados en Musquis. En otra ocasión me ocuparé con más detalle del contenido de este valioso documento. Hoy me limitaré a señalar dos cuestiones. Primera, si el C-176 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, se publicó en 1995, es decir, hace 25 años, y en este lapso perdieron la vida cerca de 4,000 mineros, vidas que pudieron salvarse con el C-176, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora se ocupa de él Gómez Urrutia? ¿A qué se debe semejante retraso? La segunda es, ¿y qué ha hecho el sindicato minero que dirige el senador para obligar a las autoridades a aplicar en México las disposiciones del C-176? Ambas cuestiones sugieren que a pesar de su queja contra la lentitud del gobierno federal,
El C-176 seguirá durmiendo en los cajones de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo porque nadie está dispuesto a cambiar esa situación. Y aquí comienza a asomar la oreja la red de intereses y complicidades en el mundo minero de que hablé antes. Los medios publican abundante material sobre los negocios y deudas políticas del senador Gómez Urrutia, sobre los contratos millonarios que Manuel Bartlett ha otorgado a empresarios carboneros que operan bajo una dudosa legalidad o cuyas empresas son modelo de incuria y abandono de la seguridad de sus minas con grave riesgo para la vida de sus obreros. Hablan también sobre la manipulación propagandística que el gobierno federal lleva a cabo entre los pobladores de las zonas carboníferas de Coahuila para convencerlos de que su política de ampliar la producción de energía eléctrica con combustibles contaminantes como el carbón y el combustóleo solo busca garantizarles trabajo seguro en las minas de carbón, porque allí donde viven no hay nada más que hacer ni de qué vivir. Y el lavado de cerebro ha dado frutos. En zonas como Musquis, Nueva Rosita, Barroterán y otras, es común oír, sobre todo a las madres de familia, exclamar: imagínense qué pasaría si se cerraran las minas de carbón y nos quedáramos sin trabajo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué sería de nuestras familias y de nosotros? Todo esto lo abordaremos con más detalle en próximos comentarios. Por ahora, permítanme darles un ejemplo más del batidero que hay en la industria minera. El director de la Comisión Federal de Electricidad, atado por sus compromisos con empresarios de su confianza, ni siquiera se dignó a acusar recibo de la carta de las madres de los mineros de Musquis. Al ocurrir la tragedia, declaró que la seguridad de las minas no es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad y que él, como su director, no tiene por qué saber del problema. En declaración posterior, culpó al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de haberse desentendido de su responsabilidad. Ni tardo ni perezoso, le respondió que la minería, como la electricidad, son responsabilidad federal y no de los estados. Dijo que Bartlett no tuvo siquiera la amabilidad de hacerse presente en el lugar de la tragedia y le recordó la caída del sistema cuando era secretario de Gobernación y la más reciente quema de un pastizal para ocultar su culpa en los apagones eléctricos. Ambos funcionarios acabaron enfrascados en un duro intercambio de dimes y diretes, en medio del cual las únicas víctimas reales son los mineros fallecidos y sus familias. Este breve resumen deja clara una cosa. En México, hoy por hoy, no hay nadie con la fuerza ni la decisión política para poner orden en la industria minera del país. Ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el sindicato de Gómez Urrutia han podido o querido derribar los obstáculos que se oponen a que se haga justicia a los mineros mexicanos, vivos o muertos. La conclusión es que solo los obreros mineros mismos, siguiendo el ejemplo de sus heroicos antecesores de Cananea, pueden y deben defender sus derechos y su vida misma. Ya es hora de que la clase obrera mexicana despierte, se concientice y se organice en forma independiente, libre de cualquier dependencia respecto a los poderes establecidos, para ponerse a la cabeza del pueblo de México en su lucha por su liberación definitiva. No es una tarea sencilla, pero es la única solución posible, como lo prueban los fallecidos de Musquis. Seguiremos hablando del tema. Muchas gracias.